Noviembre 2020, Día de Muertos, Día de Duelos. Muchos pueden nombrar a quienes están en distintos lugares, panteones, tumbas, nichos, pero muchos otros se debaten en el día a día, en saber que no encuentran a un ser querido y por otra parte el recuento del horror, de la violencia demencial que habita en nuestro país, fosas. Y en las últimas semanas las fosas en Guanajuato. Nuevamente, es inimaginable ese sentimiento de acercarse a una fosa y desear que no se encuentre el ser querido, pero por otra parte enfrentar esta realidad de ver cráneos, huesos y no preguntarse quiénes son, por qué están ahí. Por eso le agradezco mucho a Fabricio, que hemos platicado en otros programas de México Social, y obviamente a Laura, Viviana, que estén aquí. Es un programa difícil para todos, porque no es fácil hablar del dolor, la muerte. Pero Fabricio, tú has hecho investigación y una reflexión académica desde la Ibero, y tienes un recuento, e incluso has hablado de esta ruptura, esta fractura, esta rasgadura del tejido de nuestro país que significan las fosas. Danos un recuento, o sea, ¿cómo podrías dar trazos de estas fosas en Guanajuato? Que obviamente son parte de las fosas donde está el país. El país está en una fosa al final de todo. Fabricio, ¿cómo podrías de alguna manera introducirnos a este tema de la fosa, del dolor, de las desapariciones? Bueno, es un tema difícil de platicar, pero que sí se tiene que encarar y sí hay que hablar del tema, ¿no? Primero señalar que hasta la fecha se había negado la presencia de este tipo de sitio, de este tipo de fosas clandestinas en Guanajuato. Como se había reconocido en otros lados del país, en otros estados, pues aquí estaban invisibilizadas. Y también estaba invisibilizado todavía hace pocos meses el problema de las tantas desapariciones de personas que hay en la entidad. Fueron los colectivos que empezaron justamente con su propia presencia y su propia acción colectiva a visibilizar y que el tema estuviera de alguna manera en la agenda, ¿no?, política y de los medios, porque ya está desbordado, ¿no?, en ese sentido. Entonces, ese es un primer punto, que la visibilización de eso es un primer paso, el reconocimiento. De reconocimiento, pero luego falta mucho. Ahora parece que las autoridades o algunas autoridades han dado cierto reconocimiento a la existencia de la problemática, pero pues de ahí a que se resuelva y conforme con la voluntad de los familiares y su derecho, ¿no?, pues a encontrar su ser querido, a la verdad y a la justicia, pues falta todavía mucho, tienen mucho que desear. No es un fenómeno nuevo porque de 2009 a 2020, un informe que también hemos publicado, se detectaron 109 fosas clandestinas en la entidad, de las cuales casi no se hablaba, ¿no? Y ahora, tan solo 2 o 3 meses más de la fecha del informe, pues tienes otros sitios. Y son historias de vidas, son familias, son personas que sufren la búsqueda y a veces ni pueden denunciar por el miedo, etcétera. Detrás de todo eso hay un ocultamiento y hay un ocultamiento de la verdad, pero también hay impunidad, porque no se puede reproducir un patrón de fosas una tras otra en ciertas regiones si no hay impunidad para con los delitos también relacionados, la desaparición forzada, la desaparición por particulares, el homicidio, el feminicidio, la trata. Es un conjunto complejo de delitos y desigualdades que hay en el Estado que entonces generan en ciertos territorios pues esas situaciones. En ese sentido, Laura, déjame, tú has vivido, tú vives las desapariciones. Eh, Coméntanos la relación con el gobierno, los gobiernos, porque si algo han insistido muchas organizaciones, es esta, como dice Fabricio, ocultamiento, indolencia, corrupción, complicidad, que lleva a que esta cifra de 70,000 desapariciones, bueno, yo creo que solamente es una dimensión de algo mucho mayor. Entonces, ¿cómo has vivido esta relación? ¿Qué es lo que te gustaría comunicar al México social
de cómo has tenido que enfrentar tu caso particular. En relación a las desapariciones, es un tema muy difícil. Hemos externado en concreto al Estado mexicano que nos ayude a encontrar a nuestro familiar. En el tema de Guanajuato vemos muy poca disposición por parte de Fiscalía. Realmente nos ha dejado solas a las familias. Y bueno, ahora que se encontraron estas fosas que afortunadamente, lo digo de esta manera, el hecho de vivir tantos años con la incertidumbre de no saber dónde está nuestro familiar, encontrar esas fosas es una esperanza que las familias tengan pues a su ser querido, un poco de paz. Es una problemática creo generalizada en todo el país. Y en relación al estado de Guanajuato, hemos visto muchas fallas en relación a la seguridad, a la información a las familias. Entendemos que la ley es muy nueva, pero dentro de todo esto queremos que ya se avance, que las familias tengamos paz y que encontremos las herramientas adecuadas conforme lo marca pues la ley. Los familiares del colectivo, bueno, estamos un poquito impactados. ¿Por qué hasta ahora estamos encontrando esto? ¿Qué ha pasado años atrás? ¿Por qué el gobierno de ese estado está tan indolente? ¿Por qué esos cárteles siguen provocando tanto dolor, tanto miedo a las familias? Yo como familiar de una persona desaparecida, sí tengo que decirlo, es un calvario de años, son vidas que destruyen. Y bueno, hacemos un llamado enérgico al gobierno que de verdad ayude a las familias. Yo quisiera, regresando del corte, un poco esto que bien nos dice Laura, o sea, ¿por qué de pronto aparecen? Aparecen, ustedes dirán, una fosa que pareciera ser que estaba ahí, y de pronto está una, y después está otra en Cortázar. Vamos a un corte y regresamos a esta realidad. Somos un país de fosas, de duelos sin nombre, de dolores y miedos y temores e ira que no se puede contener, porque hay demasiado dolor. Vamos a un corte. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? Haz de tu hogar tu centro de ejercicio. Llénate de energía con rutinas completas que asegurarán un cambio completo en ti. Solo mantén la energía arriba. Actívate. Lunes a viernes, 5:30 horas. El tema de la homosexualidad al interior de la iglesia. Y si eso va a sacudir a la iglesia para que sea más congruente con su predicación, adelante. ¿Cómo incide en la lucha por los derechos humanos de las comunidades gay? Que escuchemos que una figura que tradicionalmente se ha usado para atacar nuestros derechos humanos, ahora se pueda usar para apoyar nuestros derechos humanos. Sacro y profano, miércoles 20:30 horas. Viviana, tú has estado demasiado cerca a este espacio del horror, de las desapariciones, de conocer muchas historias como las tuyas y también compartir esto que nos decía Laura. O sea, ¿qué es lo que te gustaría comunicar a los que ven México Social de lo que has vivido, de esta situación con el gobierno? ¿Cuál sería tu mensaje o tu necesidad de decir qué? ¿Qué nos dirías, Viviana? Buenas tardes. Pues miren, yo tengo a mi hermano desaparecido desde enero del 2018 y para mí es una pena, un hecho lamentable que ahora el gobierno del estado salga a decir que parte de su compromiso que nos están cumpliendo al encontrar estas fosas es algo lamentable porque
todas las familias que conformamos los colectivos, en este caso en el que pertenezco, el colectivo A Tu Encuentro, he estado hablando con ellas y no queremos que nos los devuelvan en fosas. El compromiso sería que en el estado de Guanajuato no existieran estas fosas, que las personas desaparecidas regresaran con vida a casa. Yo no me la he pasado 2 años gritando en las calles, buscando a mi hermano para que ahora me lo devuelvan en una fosa y que me digan que con eso se me está cumpliendo. No, yo quiero a mi hermano de vuelta y lo quiero con vida. Con el gobierno del estado yo creo que hemos tenido diferentes pláticas, hemos tenido diferentes acercamientos, ha existido el intentar dialogar con ellos, pero creo que es mucho colectivo para tan poco gobierno. Yo creo que el gobierno se ha quedado mucho a la hora de cumplir con sus promesas. El gobernador Diego Sinúa a un principio se había comprometido a sacar la comisión estatal por decreto, no fue así, no se tomó en cuenta a las víctimas, a los que tenemos a un familiar desaparecido, no se nos tomó en cuenta para la elección del comisionado estatal de búsqueda, ahí nos volvió a fallar. Nos pidió que se le diera un voto de confianza y en la búsqueda del conejo, donde yo estuve presente con algunas compañeras, se volvió a enterrar un resto óseo, cosa que es un delito en primera y es un acto de deshumanización porque nadie sabemos si este resto óseo pudo pertenecer al hijo de alguna de mis compañeras, a la hija de alguna de mis compañeras. Creo que hemos avanzado en el tema de que ahora el gobierno por fin se digna a reconocer que hay fosas en el estado de Guanajuato, pero aún nos quedan a deber muchísimo. ¿Qué nos ganamos con que se estén encontrando las fosas si la información está? Tenemos que presionar nosotras como colectivo para que la información nos llegue de manera adecuada. Ya aparte de la comisión tenemos que presionar a la Fiscalía, que es la que nos ha quedado a deber durante todos estos años, en no seguir el protocolo de búsqueda, en que no se actúe de manera inmediata, en que ahora cada día están más desapareciendo niñas y niños en el estado a un nivel impresionante que de verdad aterroriza a la sociedad. Yo les quiero decir que una desaparición nos afecta a todos como sociedad. Ya ahorita en el estado no hay una señora que se sienta con la libertad de mandar a su hijo a la tienda. Ya no hay quien los deje salir a jugar solitos al parque, porque sabemos que la desaparición está a la orden del día y que nadie estamos exentos. Ahorita en el colectivo tenemos el plan de pedir la mesa de identificación forense para presionar a la Fiscalía, para estarlos auditando, para que ahora todas estas personas que se encuentren en las fosas puedan regresar con sus familias pronto y que descansen, pero sí haciendo énfasis en que no es la respuesta que nosotros como colectivos queremos, no queremos que nos los devuelvan en fosas. Yo creo que el gobierno debe de actuar para parar el tema de la desaparición, para buscar a las personas en vida y que se actúe de mejor manera con la Fiscalía que ellos tanto tiempo han respaldado. Así es, Viviana. Fabricio, déjame, tú junto a Saúl Arellano han sido de los investigadores que han documentado esta realidad de cómo las violencias inundan Guanajuato y tiene esta dimensión de desapariciones y de fosas. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿realmente el gobierno, las fiscalías tienen la capacidad de hacer lo que bien sostienen? O sea, identificar cada uno de los osamentos, pero sobre todo evitar que siga pasando desapariciones. ¿Cuál sería tu apreciación de la situación con respecto a evitar que suceda? Y dos, ¿realmente hay las capacidades forenses para poder identificar y cuidar y darle un manejo digno a estas personas que son ahorita cadáveres sin nombre? Se ve venir una problemática más grave y de hecho ya estamos en el estadio inmiscuidos completamente dentro de una crisis forense, ¿no? Porque estamos hablando de 3, 4 años que los homicidios pues han subido de manera, ¿no?, intolerable, tremenda. Las desapariciones de personas también se han multiplicado, ¿no? Y parece que no hay tanta pues capacidad de poder procesar todo eso, ¿no? Lo saben los familiares cuando van a los CEMEFOS, tanto en el trato como en la capacitación, las bases de datos. Todavía falta un registro estatal de personas fallecidas y no identificadas, el registro estatal de fosas comunes y clandestinas, el registro estatal de personas desaparecidas y no localizadas, etc. Entonces hay mucho trabajo ahí
y también se ve venir el problema porque pues estás en el primer lugar en términos de homicidios dolosos en México. Las desapariciones ahora a la fecha, ¿no? Pues son más de 2.500 personas, pero más de la mitad o muchas más no denuncian. Hay una cifra negra muy, muy alta. Y además de los hallazgos, el reto también es la búsqueda en vida. Todo eso se ve venir, se tiene que aplicar y pues las capacidades están muy limitadas. Yo creo que la inversión debe ser desde ahora, tanto en capacitación y en buen trato con los colectivos, las familias en general y en todo lo que es esta cadena de la desaparición. Sí, ahí está un eslabón débil en las instituciones. Entonces, pues ahí sí necesita esa inversión y capacitación. Déjame ir a un corte, regresamos. Para mí es muy difícil pensar un Día de Muertos en el cual no hay un lugar donde ir a expresar el duelo. Pero por otra parte, la indignación que nos manifiesta Laura y Viviana en términos del trato indigno, del trato, yo diría, grosero de las autoridades que no reconocen que, como bien nos decía Viviana, no quieren la fosa, quieren recuperar a su ser querido. Pero por otra parte, algo está pasando en Guanajuato, en el país, en su conjunto, porque cada vez nos damos cuenta que hay más fosas y más desaparecidos. Vamos a un corte y regresamos a México Social. A veces llevar los cambios de la vida es muy difícil. En este espacio los especialistas tienen información y herramientas que te pueden ayudar. Los testimonios de otras personas te pueden dar otra perspectiva. Aquí todos podemos compartir. Diálogos en confianza, lunes a viernes a partir de las 9 horas. ¿Qué harías para asegurar el futuro de tu familia? 那么最后的决定让阿宇出国，跟表舅到意大利去。没你这种丢人现眼的爸！万岁！你再来！光发现没用，你得出手。谁先看见了，谁出手了，东西就为谁。这是规矩。Lazos familiares, lunes a viernes 18 horas. Laura, según me has comentado, muchos de los colectivos y las personas que tú conoces siguen buscando. Pero también algo que dijo Fabricio, hay mucho miedo también de reportar que alguien desapareció. Yo no sé si es porque uno espera que simplemente algún día llamará, o porque hay miedo de reportar, porque no sabe uno la complicidad que puede tener el policía, las autoridades, etcétera. ¿Qué es lo que has percibido? O sea, mi impresión, como dice Fabricio y obviamente Viviana, es de que es mucho más grande el problema. Y las fosas solo nos hablan del tamaño. ¿Cómo podrías tú dar cuenta de esta realidad? De que es mucho más grande el reto. Bueno, en efecto, desde que el colectivo pues tiene presencia en Guanajuato, empezamos a notar el contexto del Estado. Hay mucho temor de que lleguen a su casa, les digan que no pueden seguir buscando a su familiar, y mucho temor de que a ellos también los desaparezcan. Es el contexto que nosotros hemos visto. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con las autoridades que no nos respaldan en ningún sentido, desde la búsqueda, investigación, desde la protección, porque es un derecho que se tiene el que nuestro familiar pueda regresar a casa. De hecho, ni siquiera podemos buscarlos en vida, porque es un riesgo latente el hecho de ir a difundir o pegar en las calles alguna ficha de búsqueda, fotografía, implica un riesgo muy grande en Guanajuato. Ahí encontrarlos con vida nos hace una tarea imposible.
sí hemos exigido que nos dejen, ¿no? Pero hasta ahorita no hay protección como tal. Las familias, por supuesto, tienen mucho miedo de ser reconocidos, de que algunos cárteles que sabemos que existen los identifiquen, que los levanten. Es una situación alarmante. Yo como familiar de una persona que aún busco, entiendo perfectamente el dolor, la frustración que en su momento se tiene, y es una situación de vivir con una agonía durante años. Entonces, sí queremos que el Estado garantice búsqueda en vida, que es lo principal, búsqueda en muerte, protección hacia las familias, que las carpetas avancen, las investigaciones, y que ahora que se encontraron esas fosas, que no es padre, no es bueno de decir ya lo encontramos, que se haga la identificación lo más pronto posible y que este estado de Guanajuato ya adquiera un compromiso real con las familias, que es lo más importante. Viviana, no puedo dejar de preguntarte, porque durante estos meses, este extraño 2020, la pandemia, el COVID ha llenado todo. O sea, se habla de esto. Y ahorita pensaba que la búsqueda en vida, la respuesta de justicia, ¿cómo has percibido hasta dónde te ha afectado? ¿O has sentido que los gobiernos se han desatendido o han dejado de decir el tema? Y solo cuando aparece una fosa, surge de repente. Entonces, ¿cómo has vivido este año? Pues este año, y yo creo que el año pasado y el antepasado, hemos estado pero en una impunidemia en Guanajuato. Antes de que llegara la pandemia, antes de que llegara el COVID, creo que en el estado de Guanajuato todas las personas que tenemos algún familiar desaparecido venimos sufriendo la discriminación, la revictimización por parte de las autoridades. El hecho está en que ahora las familias que tienen a una persona desaparecida, lejos de querer acudir a la fiscalía, acuden a los diferentes colectivos. Esto habla del mal trabajo que está haciendo la Fiscalía en el estado de Guanajuato. En el colectivo A Tu Encuentro tenemos familias que durante 2 años estuvieron buscando, por ejemplo, a su papá, y todo ese tiempo lo tuvieron en CEMEFO y no se lo entregaron hasta después de 2 años, siendo que los habían encontrado al día siguiente de su desaparición. Por eso la preocupación de lo que yo hablo, de que sí se ha avanzado, pero no se ha avanzado gran parte. Mientras la Fiscalía se sienta tan exenta de querer compartir con los colectivos, de querer que se les audite, no vamos a avanzar en gran medida. Porque ahora que se encontraron estas personas en estas fosas clandestinas, ¿quién nos va a garantizar a nosotros como colectivo que la Fiscalía no nos los va a desaparecer por segunda vez? Ya no los desaparecieron una vez el día que se los llevaron, pero hay evidencias de que la Fiscalía nos los desaparece nuevamente después de que se los encontraron. Nosotras, a pesar del COVID, nos hemos seguido manifestando. Estuvimos en Guanajuato capital, en el plantón, para que se restableciera el proceso de seleccionado de comisión estatal. Y ahorita pues tenemos bastante evidencia de que la decisión del gobernador no fue la correcta. Creo que piensan que las familias somos tontas y nos subestiman, porque queríamos a cargo una persona especialista en el tema de buscar a nuestros desaparecidos, alguien que tuviera sentido humano, porque veníamos sufriendo con la Fiscalía años de ausencia, años de que nos dijeran que por nuestra culpa se los habían llevado, que nosotras teníamos que investigar, que nosotras teníamos que salir a campo. Yo personalmente en una reunión con el gobernador le decía: Diego, si ya todas las instituciones del estado de Guanajuato están sucias, no investigan, no nos cuidan, no nos protegen, nos revictimizan, por favor regálanos una comisión estatal de búsqueda limpia. Y hizo caso omiso. Decidimos trabajar con la comisión que ya se nos dio, que ya está, pero sí tenemos que seguir forzando tanto a la comisión como a la Fiscalía para que empiecen a dar los resultados deseados. A la Fiscalía exigirle que si ya se encontraron estos cuerpos, los regresen de manera adecuada a su casa.
La otra, a la Comisión Estatal de Búsqueda, que le hemos pedido algunas búsquedas en vida, no han tenido la reacción adecuada. Me acuerdo que me dio una risa un día que le solicitamos búsqueda en vida para un adolescente en el estado de Celaya, y que me decían los de la comisión, es que nos tienes que mandar un oficio 72 horas antes. Dije, es absurdo, venimos desde enero trabajando para las búsquedas en vida, para que sean inmediatas, para que no se necesite que haya una denuncia, para que ahora tú me digas que te mande un oficio 72 horas antes. No podemos adivinar a quién van a desaparecer 72 horas después. No sé si me doy a explicar. Yo creo que lo más bonito del estado de Guanajuato es que ahora hay más colectivos, la gente, la sociedad ya se empieza a dar cuenta de que tenemos derechos y de que los tenemos que exigir. Ya no van a volver a contar con la comodidad del silencio de la ciudadanía, así como hay muchas personas que no denuncian por miedo, habemos otras que ya lo perdimos. Y lo he dicho muchas veces, miedo lo tenemos, pero el amor que tenemos por nuestros desaparecidos es más grande. Pues muchas gracias, Laura, Viviana, Fabricio. La verdad es que este es un programa, un México Social de reclamo a las autoridades. Reclamo porque han sido indolentes y no han mostrado la empatía y la solidaridad y respeto a muchos mexicanos, en este caso a Laura y Viviana, que expresan el enorme dolor y sentimiento y esperanza de que encontrar en vida a sus seres queridos. En el fondo, lo que tenemos que evitar, parar de seco, son las desapariciones. Y creo que esa es la única manera de no estar viviendo estos duelos sin nombre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.